Bienvenidos a esta sesión de los desayunos, perdón, despertadores, a veces le llamo desayunos, pero no estamos todavía desayunando, pero a este ciclo le llamamos despertadores climáticos de Fundaciones por el Clima, el Pacto por la Emergencia Climática y la Justicia Social del sector fundacional en España, que como sabéis ya ha sido firmado por 240 fundaciones. Y como la mayoría sabéis, porque además la mayoría sois firmantes, pues el objetivo es no solo ser un pacto, sino, y es el sentido también de este tipo de talleres, una herramienta para acompañar a las fundaciones en la transición ecológica. Esta sesión que organizamos hoy se inscribe ya en una línea que ya comenzamos a trabajar desde principios de año. Tanto en febrero como en mayo organizamos talleres sobre medición de huella de carbono y para ello hemos tenido también, nos ha acompañado y como nos acompaña hoy Alejandra Jimeno, que es responsable de la iniciativa Cero CO2 de ECODES. Además, CODES es una entidad colaboradora de Fundaciones por el Clima y bueno, lo que queríamos con esta sesión es un poco complementando a esos dos talleres que hicimos en el primer semestre del año, pues ahora conocer el ejemplo de cómo se está llevando a la práctica para que las fundaciones pues tengáis ya algunas pistas, algunas indicaciones para que podáis ya empezar a emprender todo este proceso de medición y reducción de huella de carbono. Así que nada más, Alejandra, te doy la palabra. Perdón, voy a dejar de compartir. Gracias, Y nada, muchas gracias, Alejandra, por gracias a acompañarnos. ti. Voy a compartir también yo, a ver si lo hago bien, ¿eh? Con las dos pantallas, a veces me lío. A ver, ¿la veis? Perfecto. Ujú. Vale, a ver si un momento si pasa. Ahora. Bien, pues como ha dicho José, soy Alejandra Jimeno y soy responsable del área de cálculos de huella de carbono en la Fundación Ecología y Desarrollo y somos pues miembro colaborativo también de Fundaciones por el Clima. Y nada, en esta presentación, a media orilla, os voy a presentar cómo hacemos nosotros la huella, cómo la medimos, para que así pues tengáis una idea de cómo podéis hacerla vosotros. Espera, que me voy a quitar, pues, si no, ahí. Vale. Eh, vale. Pues bueno, para que, los que no nos conozcáis, Fundación Ecología y Desarrollo, o más conocida como ECODES, llevamos 30 años trabajando para acelerar la transición a una economía verde, inclusiva y responsable, junto a la ciudadanía, organizaciones y administraciones públicas. Calculamos nuestra propia huella de carbono desde el año 2003 de manera voluntaria, ya que estamos dentro del sector difuso como vosotros y no tenemos obligación de calcularla ni de reportarla de momento, porque la legislación, no sé si la conocéis, está cambiando y hay un borrador de Real Decreto que aún no ha salido. Y bueno, en principio no vamos a, las que somos pymes o fundaciones, no vamos a estar obligados en principio a calcularla, pero bueno, pues ya vamos un poco adelantados a la legislación que puede venir. Y también aplicamos medidas de reducción para cumplir con nuestros objetivos, actuando de manera coherente con lo que es nuestro trabajo en relación al cambio climático que hacemos en la Fundación. Bueno, como ya hemos dicho antes, el propósito de este evento pues, es contaros cómo calculamos nosotros nuestra huella, nuestro plan de reducción 2023-2024 y los objetivos que nos hemos marcado. Y así también animaros pues, a que vosotros también calculéis vuestra huella de las fundaciones, también utilizando, bueno, sabéis, estas las formaciones que hemos hecho durante este año, las dos formaciones que hicimos de la herramienta que tenemos para calcular la huella de manera gratuita, pues para que también os animéis a navegar en ella y pues ir viendo que veáis que no es tan difícil como parece. Ahora lo veréis y lo entenderéis mejor. Antes de empezar a explicaros cómo hemos calculado nosotros nuestra huella de este año 2022, os hago una breve explicación de qué es la huella para que así pues entendáis mejor el resto. Pues la huella de carbono es un indicador que nos permite medir la cantidad de gases de efecto invernadero que son liberados a la atmósfera por una determinada actividad en un año. Normalmente se calcula en año calendario. Hay entidades que hacen años fiscales, pues porque también les viene mejor, porque es así como ellos trabajan, cómo se gestionan, pero lo ideal es hacerlo año calendario. ¿Y qué son estos gases? Pues son aquellos que tanto de forma natural
como antropogénicas se encuentran en la atmósfera y son los responsables de que, pues, de que la temperatura del planeta sea una temperatura habitable. Hagan el planeta habitable, ¿vale? Como podéis ver en la primera imagen, en condiciones normales, sin todo esto que estamos ahora viviendo, la radiación solar que entra en la Tierra y rebota en la superficie, pues una parte se queda en la atmósfera y otra parte escapa al espacio. Pero debido a un aumento de estos gases por la actividad humana desde la revolución industrial, ya no es cosa de ahora, sino que viene ya desde la revolución industrial, como podéis ver en la segunda imagen, pues parte de esos, o sea, hay una mayor cantidad de estos gases en la atmósfera, lo que hace que se atrapa más calor o sea, del que debería quedarse en la atmósfera, no dejando salir el calor que debería de salir al espacio, dando lugar a un aumento de las temperaturas y ocasionándose lo que conocemos como el calentamiento global y, por tanto, el cambio climático, un cambio en el estado del clima. Entramos ya en tema de cómo hacemos en ECODES nuestro cálculo de huella. Calculamos eso a año natural. Este último ejercicio que hemos hecho, que es el que os voy a contar, es el del 2022. Y lo que hacemos es en alcance 1, que es alcance 1 son las emisiones directas que se producen in situ donde tenemos nuestras oficinas, ¿vale? Que están todas en Zaragoza. Bueno, tenemos una oficina en Nicaragua, que también la incluimos en el cálculo. Pero ahora solamente os voy a comentar un poco lo que es España, ¿vale? Pues lo que hacemos es, en el alcance 1, las fuentes que nos aplican, tenemos una caldera de gas natural, ¿vale? Pues para calentar, para el confort térmico de las oficinas, y también consumo de gases refrigerantes en los equipos de climatización para que estos puedan funcionar y calienten o enfríen el aire. Lo que hacemos con el gas natural, pues recopilamos, ya sabéis que esto es intentar recopilar todos los consumos posibles para poder calcular la huella. Pues con las facturas que nos aporta Endesa Gas de manera anual, todos los meses, pues recogemos los consumos y los convertimos con su factor de emisión correspondiente, que utilizamos los de la Oficina Española de Cambio Climático, que es accesible a todos, o también en el Scope CO2, la herramienta que tenemos, ahí utiliza esos factores, pues convertimos esos kilovatios hora que hemos consumido al año en toneladas de CO2 equivalente, ¿vale? Que son pues, las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo mismo pasa con las fugas de los refrigerantes. Desde el año 2017 no teníamos una fuga. Esto es algo que, aunque hacemos mantenimientos preventivos, pues a veces pues están ahí, se crean poros en los conductos y se fuga estos gases a la atmósfera. Y pues, aunque os digo que hacemos mantenimientos, pues hay veces que no se puede evitar. Y cuando ya te das cuenta pues que le pasa a la máquina que no enfría, llamas al mantenedor y pues te has dado cuenta que ha habido una fuga. Pues este año hemos tenido una fuga, desde el año 2007 no teníamos. Entonces, esto ha hecho también que nuestra huella de carbono en el 22 aumente, pero es algo puntual, ¿vale? O sea, supone que no tiene que pasar nunca. Pasa que pues, son equipos a lo mejor más antiguos que necesitan, que bueno, ahora veréis en el plan de reducción que vamos a hacer mantenimientos más a menudo, ¿no? Pero bueno, son equipos pues, que necesitan a lo mejor mantenimiento más a menudo y no solamente de una vez al año como hasta ahora. Luego, en el alcance 1 hay otras fuentes que a nosotros no nos aplican, como sería la utilización de vehículos en propiedad, o sea, el consumo de gasolina o diésel. ECODES no tiene vehículos en propiedad, por lo tanto, esta fuente pues, no nos aplicaría en alcance 1. Y luego hay otra fuente que es la utilización de los extintores, pues, que este año, afortunadamente, no hemos tenido que utilizar ningún extintor para sofocar ningún incendio, entonces, por tanto, tampoco nos ha sumado emisiones al alcance 1. Luego, en el alcance 2, recordamos que son las emisiones indirectas producidas por el consumo eléctrico en nuestras instalaciones. Aunque las emisiones en sí se producen por donde se produce la energía, las entidades somos responsables pues, de unas buenas prácticas y de poder contratar una comercializadora convencional o una renovable. En nuestro caso, desde el año 2012 tenemos contratada una comercializadora renovable, lo que permite que las emisiones de la fundación en este alcance pues, sean cero. Esto no quita a que no sigamos intentando reducir los consumos, porque también se traduce a una reducción de coste económico. Pero en este caso, los alcances 2 desde el 2012 es cero. Estos dos alcances son los obligatorios, tanto por las metodologías de cálculo como por el registro español de la oficina, que luego veremos, al final os explicaré un poco, que nosotros hacemos el registro todos los años.
y la legislación actual. De momento no sabemos qué va a pasar con el alcance 3 en la legislación actual porque está en borrador, pero de momento 1 y 2 serían los obligatorios. Luego, el alcance 3, nosotros también lo medimos y en este... ¡Ay, perdón! Que se me ha ido. En este caso, en el alcance 3, lo que medimos en ECODES es el consumo de agua, que lo obtenemos en los metros cúbicos pues, de las facturas del agua, el consumo de papel, que lo tenemos también en los kilos de papel. Bueno, esto es un poco más complicado, a lo mejor el calcular el consumo de papel, porque las facturas de los proveedores lo que te dice es pues, el número de cajas de A4 que has comprado o el número de revistas que has encargado, o folletos o carteles, si haces carteles. Y lo que hacemos nosotros es, sabiendo el formato del papel, si es A4, A5, sabemos las dimensiones y sabemos el gramaje, pues calculamos los kilos. Porque necesitamos para hacer el cálculo de la huella los kilos de papel para poder multiplicarlo por el factor de emisión que está publicado por fuentes oficiales. Luego también medimos el consumo de tóner de las impresoras. Este dato nos lo aporta nuestro proveedor de los sistemas de impresión, ya que por contrato viene incluido. Entonces, nosotros le preguntamos al final de año, bueno, a final de año, no, perdón, cuando vamos a hacer la huella, que suele ser para marzo, abril del siguiente año, que son cuando salen los factores de emisión de la oficina española, le preguntamos pues cuántos tóneres nos han quitado y nos han vuelto a poner y pues nos lo dice. Y con eso hacemos el cálculo de las emisiones generadas por el consumo de tóner. Luego, otra fuente de AKC3, que es de las más importantes que calculamos, son los viajes de trabajo de la plantilla, tanto en avión, en tren, en coche de alquiler, taxi también, autobús, cercanías y vehículo propio de los empleados que también utilizamos a veces pues, para hacer viajes de trabajo. En esta fuente lo que hacemos es, en la medida de lo posible, recopilar los kilómetros, porque los reportamos, pues, por ejemplo, en vehículos de empleados para que nos paguen la gasolina, tenemos que reportar los kilómetros. En el caso de avión, tren, pues como sabemos origen-destino, porque trabajamos con una agencia de viajes que cuando le pedimos los datos nos aporta todos los viajes que hemos hecho con ellos. Entonces podemos calcular los kilómetros del destino o sea, del origen al destino. En el caso de los taxis, como ya es más complicado, yo, por ejemplo, que como estoy en este departamento, sí que cuando reporto un taxi para que me lo abonen, administración, sí que pongo los kilómetros, pero hay otras personas que a lo mejor están más ajenas a esto, pues que no caen y simplemente aportan lo que les ha costado el taxi. Pues nosotros cuando hacemos el cálculo tenemos también unos factores de emisión que calculamos dependiendo de la ciudad cuánto equivale esos euros, cuánto equivale kilómetros para poder hacer el cálculo. Todo esto, por ejemplo, en la herramienta de Scope lo podéis hacer. Luego también calculamos las estancias en los alojamientos cuando nos vamos de viaje, ¿vale? Sabiendo el número de estrellas del hotel, pues cada hotel tiene, bueno, no cada hotel en sí, sino en general, porque es muy difícil, porque no se puede saber cuánto emite cada cadena, ¿no? de hoteles, a no ser que ellos tengan la huella, pero que eso es un trabajo muy, muy, muy en detalle que no merece la pena hacerlo. Entonces, sabiendo que si hemos estado en un hotel de 3, 4, 5 estrellas, pues usamos un factor u otro, dependiendo de las noches que hemos hecho y de las personas. Luego, otra bueno, en nuestro caso no es de las más importantes, pero sí que suele ser de las entidades, es la movilidad in itinere de los empleados. Cuando digo que en nuestro caso no es muy importante, es porque como nuestras oficinas están en el centro de Zaragoza, pues la mayoría de los empleados, menos os lo digo exactamente 3 o 4, que van en coche porque viven pues, fuera en pueblos o que no tienen un transporte público en condiciones para llegar a la oficina porque viven pues, en barrios más alejados, pues la mayoría de las personas van andando o en patinete o en bicicleta. Como somos una fundación que nos dedicamos a luchar contra el cambio climático, pues eso, la verdad es que no nos hace falta hacer un hincapié a nuestros empleados de que se muevan así, sino que ya pues viene implícito, ¿no? Entonces, en este caso, la movilidad in itinere, en nuestro caso es, ya veréis luego que os pondré los porcentajes, no es una fuente muy alta, pero sí que suele ser en el resto de las entidades. Pues si la gente que vive en Madrid no se puede, pues tenéis que coger coches o cercanías, pues la huella es mayor. Luego también medimos el teletrabajo, porque tenemos la posibilidad de teletrabajar quien quiera 2 días a la semana. Entonces, lo que hacemos para saber, esto no lo he comentado, para saber cómo se mueve la gente, mandamos una encuesta de movilidad anual donde preguntamos cómo vienes a trabajar, con qué medio y los kilómetros que haces, ida y vuelta. Y en esa misma encuesta le preguntamos que cuántas veces vienes a la oficina y cuántas veces te quedas en casa, porque así de esta manera podemos calcular
las emisiones que se generan en el domicilio cuando estás trabajando en tu casa. Yo, por ejemplo, hoy, yo te trabajo 2 días a la semana. Pues hoy estoy en casa y cuando haga la huella, pues estas emisiones que estoy generando yo ahora en mi casa con mi consumo de calefacción, luz, pues son emisiones de CODES, no son emisiones de mi domicilio, porque estoy en horario laboral. Estoy utilizando mis recursos, pero en horario laboral. Entonces, esto también lo medimos. Otra fuente, y creo que ya es la última que medimos, es la generación de los residuos. Hasta ahora esta fuente es nueva, esta fuente de emisiones nueva en el año 2022, porque como hemos hecho obras de adecuación que luego os contaré en el plan de reducción de la oficina, que hemos cambiado, pues teníamos una oficina en un piso antiguo, viejo, y pues se ha remodelado y hemos hecho obras. Entonces se ha generado pues residuos de construcción y demolición, residuos informáticos, pues aparatos que teníamos ahí guardados que no funcionaban. Incluso también se ha hecho limpieza de los archivos, entonces hemos generado también bastante papel y cartón. Entonces esto es una fuente nueva que hemos incluido este año y que pretendemos seguir calculando el resto de los años con estimaciones, porque nosotros no producimos residuos como tal, generamos residuos de asimilables a urbanos, ¿no? Pues el orgánico, el papel y el cartón, y alguna vez así, pues algún palé si nos traen algo, pero muy poco. Entonces, esto como nosotros lo gestionamos con los contenedores municipales, no tenemos manera de saber cuántos kilos estamos generando, así como los de construcción, demolición, informáticos y el papel y cartón lo gestionamos en su día con un gestor autorizado. Ese gestor nos otorgó o sea, nos dio un documento, un albarán, que nos dijo, pues habéis generado tantos kilos de esto, tantos de esto, entonces con eso sí que pudimos medirlo. En el caso de los asimilables a urbanos, que os pasará también a vosotros si sois oficinas, eh, o sea, no vas a ponerte a medir los cubos que sacas, ¿no? Entonces, lo que hacemos, lo que haremos, porque no lo hemos hecho aún, es una estimación. Pues sabemos el volumen de cada uno de los cubos, del reciclaje y de la orgánica, y sabemos más o menos, porque la persona que viene de limpieza nos lo puede decir, cuántas veces lo saca, ¿no? Al contenedor. Pues haremos una estimación de tantas veces saca a la semana tanto volumen. Y así calcularemos, en el año 23 empezaremos a calcular los residuos asimilables a urbanos de la fundación, siempre estimado. Em, Vale, pues hasta ahora aquí es lo que medimos, ¿vale? En la fundación. Comentaros, que luego también os lo volveré a recordar, que alcance 3, aunque es opcional, que no es obligatorio hoy por hoy, según la legislación, es muy importante medir porque es donde se encuentran todo el transporte, lo que hemos dicho, los viajes de trabajo, la movilidad, incluso transporte de los consumibles, que nosotros, esto también es otra cosa que tenemos que introducir, el transporte de cuando nos traen el IRECO, ¿no? Que es nuestro proveedor de papel, pues eso también se puede medir. No lo estamos midiendo, pero es otro objetivo que nos vamos a poner para el año 2023. Sabiendo dónde está la oficina o el almacén del IRECO y las veces que vienen a la fundación, pues con eso podemos saber los kilómetros y podemos medir pues cuántas emisiones, ¿vale? Estamos generando con la compra y el transporte de ese papel. Entonces digo que es muy importante el alcance 3 porque ya lo veréis que en nuestro caso también, en la mayoría de los casos, por no decir en todos los casos, es mucho mayor que el alcance 1 y 2 que son obligatorios. Por eso el dejar de medir alcance 3 pues se te queda una huella de carbono pues un poco coja, ¿vale? A ver, que no me pasa un momento. Ahí. Vale, bueno, esto es simplemente informativo. Todas estas fuentes que os he comentado en la diapositiva anterior la hemos medido para estas 4 ubicaciones que teníamos en el 2022. Una de ellas, la de Segal y Caballero, pues este año 23 ya no la tenemos porque pues tuvimos que meternos en un local mientras hacían las huellas, o sea, las obras de adecuación de la fundación. Entonces en el año 23 tendremos solamente las 3 primeras y la de Nicaragua, pero que en este caso no os lo voy a comentar porque es un caso aparte. Eh, sabiendo los metros cuadrados de cada uno de estos locales y el número de empleados, nos va a servir para calcular pues, los KPIs, los indicadores relativos que nosotros medimos para poder saber si estamos reduciendo la huella o no, ya que no se puede comparar emisiones netas, emisiones totales, porque un año puedes haber tenido más actividad y haber viajado más y tu huella será mayor, pero sin embargo has hecho has cumplido con el plan de reducción y el indicador por empleado o por metro cuadrado o el indicador que vosotros os pongáis haya reducido. Entonces quiere decir que, vale, hemos tenido mayor huella en total, pero estamos reduciendo porque el indicador ha bajado.
Vale, pues calculando las emisiones que o sea, las fuentes que os he comentado antes, aquí podéis ver cuál ha sido pues, el resultado de CODES en el año 2022. Con esto es importante saber, o sea, para sacarte los porcentajes de cada una de tus fuentes respecto al total, para poder saber dónde tienes que poner el foco en tu plan de reducción, para no ser muy ambicioso y no intentar reducir todas las fuentes, que esto te puede llevar a un fracaso. Entonces, nosotros lo que hacemos es cogemos las tres primeras fuentes de emisión que tenemos, que ahora os leo un poquito, es que no sé si lo veréis bien, están un poco pequeños los números, cuáles son, cuáles han sido, y ahí es donde vamos nosotros a centrar nuestros esfuerzos en nuestro plan de reducción. Nuestra primera fuente, con la suma de todos los medios de transporte en los viajes profesionales, es pues, la movilidad para hacer nuestros viajes de trabajo, que suman el 45%, que es casi la mitad de nuestra huella. La siguiente fuente, pero este ha sido un caso puntual por el tema de la fuga, que no se suele dar si haces un buen mantenimiento preventivo o aunque lo hagas bien, pues a veces ocurre, que ha sido el consumo de gases refrigerantes con un 27%. Y luego la tercera fuente ha sido el consumo de gas natural con un 14%. Entonces, aquí es donde nosotros hemos aunado nuestras fuerzas para centrar nuestro plan de reducción. El resto de las fuentes pues, nos suman apenas un 14%, ¿vale? Y hemos visto que no podemos reducir más en el resto de las fuentes. El total de nuestra huella en el año 22 ha sido pues, casi 70 toneladas, pero por empleado, nuestro indicador por empleado ha sido casi 2 toneladas 2 toneladas por empleado. Os digo 2 toneladas por empleado y os quedáis igual. Entonces, para que entendáis un poco más, pues 2 toneladas equivaldría como un viaje de vuelta de Madrid a Nueva York por empleado, ¿vale? Eso es lo que hemos emitido este año 2022. En la gráfica que veis en la diapositiva podéis ver claramente lo que os he comentado antes. Nuestro alcance 3 es mucho mayor que nuestro alcance 1 y 2. Es un 30% mayor que nuestro alcance 1 y 2. De ahí la importancia de no dejarte de medir el 3. Incluso este año que viene, que vamos a intentar medir más fuentes, pues aún será mayor. Aquí os pongo los indicadores que nosotros calculamos para que veáis cuáles son los que calculamos. Son las emisiones totales por unidad de superficie, sin los viajes profesionales y sin los alojamientos, para hacernos una idea de cuánto emitimos en lo que es la oficina, ¿vale? Pues el consumo de papel, agua, gas, consumo de refrigerantes, todo lo que tiene que ver con el trabajo que hacemos en la oficina. Luego las emisiones totales por empleado, eso global. También las emisiones totales por empleado sin los viajes, también para saber más o menos pues, un empleado en la oficina cuánto está emitiendo. Y luego tenemos otros tres indicadores, que esto es más ya por cuestiones de ahorro económico, que son los kilovatios hora eléctricos por metro cuadrado al año, los térmicos, que es el gas natural, y luego los litros de Hola, agua por empleado al día. ¿cómo estás, cariño? Pues Ah, aquí en... perdona, vale, había alguien hablando. Vale, pues una vez que ya conocemos cuál es el resultado de nuestra huella, pues ya podemos diseñar el plan de reducción para este año, centrándonos principalmente en las fuentes pues, que os he comentado, en nuestro caso, los viajes profesionales, el consumo de gas natural y el consumo de refrigerantes en los equipos de clima. Estas son las medidas de reducción que hemos puesto para el alcance 1 y 2 con respecto al año 2022 en el plazo del 23-24, más o menos, que es el alcance 1, pues realizar un estudio específico de la eficiencia energética de la oficina. A ver, este estudio tenemos personal en ECODES que se dedica a esto, entonces lo imagino que lo haremos internamente. Luego, en noviembre del 22, como os he comentado, pues hicimos obras para cambiar totalmente la oficina. Entonces, en esas obras ya se mejoró la envolvente de las instalaciones y cambiamos ventanas, que teníamos ventanas antiguas de un piso antiguo y entonces hemos puesto ya ventanas mejores, ¿vale? Entonces, cuando hagamos el cálculo del 23, yo creo que en el 23 a lo mejor no se nota tanto, o a lo mejor en el 24, entonces ya veremos si esta medida que hemos tomado pues nos disminuye los consumos eléctricos y térmicos y por tanto una bajada o sea, una disminución de las emisiones de gas natural. Eléctrico, o sea, no nos afecta a las emisiones porque tenemos renovable, pero podremos ver también si hemos bajado los consumos, ¿vale? Para cuando utilizamos los equipos de climatización en verano. El siguiente plan de reducción, que es para las fugas de gases refrigerantes, pues ahora mismo hacemos un mantenimiento preventivo anual, pero porque así lo exige la ley que hay, porque nuestros equipos son equipos pequeños y
y la ley que hay creo que es el Real Decreto 517-2014, indica que tenemos que hacer un plan de mantenimiento anual. Lo que queremos ahora, estamos hablando con nuestro mantenedor para ver si podemos hacerlo semestral. Simplemente pues por intentar evitar, como son equipos ya antiguos, pues intentar evitar que se produzcan más fugas. Otra medida que vamos a hacer es un estudio de sustituir el gas refrigerante que tenemos ahora por otro menos contaminante. Pero esto no es tan difícil, o sea, no es tan fácil como parece, porque hay muchos equipos que no admiten otros gases, que tienen que ser ese gas pues porque funciona con ese gas. Entonces tenemos que hacer un estudio de ver si podemos utilizar otro tipo de gas o por el contrario, intentar cambiar, pero esto claro ya sería una inversión mayor, que esto ya que no dependería ya de nosotros, sino dependería ya de dirección, intentar cambiar los equipos de climatización a unos más eficientes y con un gas refrigerante menos contaminante. Y luego en alcance 2 ya se sustituyeron en la obra luminarias que faltaban por sustituir y se han instalado sensores de presencia en zonas de paso. Y también se han comprado en la zona de office pues, electrodomésticos más eficientes, ¿vale? Pero esto es lo que me decimos, los ahorrará costes al reducir consumos, pero no emisiones porque ya tenemos 0 emisiones en alcance 2. Y luego también pues, buenas prácticas de los empleados. Y para alcance 3, en el año 22 se creó ya una política de viajes, la cual nos da directrices de cómo viajar dentro de España y cómo hacerlo cuando estamos en Europa o internacionalmente. Y también nos invita a reflexionar cuándo debemos viajar, cuando es sí o sí imprescindible que tenemos que viajar, pues ver si es necesario y si tiene un auténtico propósito ese viaje, y así también equilibrar pues, hay un equilibrio entre trabajo y también vida personal. Y también esta política también promueve lo que es siempre el transporte en tren siempre que sea posible, siempre que no exceda unas horas X, porque también pues, por la vida familiar, ¿no? Y también nos fomentan, que eso sí que lo hacemos, la mayor parte de las reuniones que tenemos son telemáticas, ¿vale? Nos fomentan que tengamos reuniones telemáticas. Ahora estamos en revisión de esta política porque es uno de los objetivos del plan de reducción. Y aquí ya os pongo los objetivos que nos hemos marcado para este periodo 23-24, que es reducción del 50% de las emisiones de alcance 1 debido a las fugas de gas refrigerante. Esto lo conseguiremos porque ya sabemos que en el 23 no ha habido fugas, entonces esto se conseguirá. Y también una reducción de las emisiones en viajes profesionales, pero esto aún estamos estudiando la política de viajes porque tenemos otro departamento que se dedica a llevar esta política, y tenemos que definir aún cuál es el porcentaje que vamos a ponernos como objetivo, ¿vale? Para disminuir estos viajes. Sí que es verdad que viajamos muy poco en avión nosotros, y cuando lo hacemos es porque es imprescindible. Pues ahora la COP28, pues hay 3 personas del equipo que se van a ir a Dubái, pues tienes que ir en avión. O viajar a Canarias o Baleares, es que tienes que ir en avión, o a otras ciudades europeas. Entonces, nuestro objetivo es reducir los viajes en tren, porque sí que es verdad que hacemos muchos, aunque es más sostenible que en avión, pero hacemos muchos. Entonces, tenemos que ver si realmente esos viajes en avión o sea, en tren que hacemos son necesarios o no. Y el último objetivo, que es lo que tenemos todos los años, es que compensamos las emisiones que no hemos podido evitar. He puesto evitar, pero hemos podido evitar emitir. Ha llegado un momento que no puedes reducir más, y es que las emisiones que emites tienes que emitirlas, que no puedes, si no, no podrías hacer tu actividad. Entonces, una manera de llegar a la neutralidad es pues, una compensación de emisiones en proyectos que se dedican a absorber CO2 de la atmósfera o a evitar que se emita ese CO2, ¿vale? Luego, si queréis, hablamos un poco más de la compensación. Y ya por último, comentaros que todos los años, no estoy segura, desde el 2007 creo que escribimos nuestra huella de carbono en la Oficina Española de Cambio Climático. Os he puesto el sello del 21 porque es que aún no hemos recibido el sello del 22. A pesar de que hicimos el registro, la inscripción hace meses, sabemos porque hacemos inscripciones de otras entidades, sabemos que están saturados en la oficina. Entonces aún no hemos recibido el sello. Lo que hacemos es inscribir la huella en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono de la Oficina Española, que está creado por el Real Decreto 163-2014. Y nosotros recibimos desde hace ya bastantes años el sello Calculo y Reduzco, porque demostramos que, bueno, para que te den el sello Reduzco tienes que tener inscrita en la oficina 4 huellas.
porque no les sirve que demuestres que has reducido de un año a otro. Se tiene que reducir de 4 años atrás, ¿vale? Entonces, nosotros siempre recibimos el sello reduzco. Este año, por el tema de las fugas, tenemos dudas, no sabemos si nos darán el sello reduzco, porque como hemos aumentado por el tema de la fuga, pues a lo mejor solo nos dan el sello cálculo. No lo sabemos, aún no lo hemos recibido, como os he comentado. Y todos estos cálculos que tú aportas a la oficina, que solamente son alcance 1 y 2, porque la Oficina Española de Cambio Climático no tiene factores de emisión de alcance 3, me han dicho, así extraoficial, que creen que este año 2024 van a salir en factores de emisión de alcance 3, pero no es seguro. Entonces, lo que es obligatorio registrar en la Oficina Española es alcance 1 y 2, ¿vale? Que son los obligatorios. Y si quieres registrar alcance 3, tienes que contratar una empresa externa, una auditora tipo AENOR o SGS, que te audite el alcance, bueno, te audite toda la huella y entonces diga, esta huella está bien hecha, y entonces sí que puedes registrar alcance 3. Pero de momento, sin hacer este pago extra, porque también es algo que no es muy económico, solamente puedes registrar alcance 1 y 2. Y bueno, hasta aquí sería, ¿vale? La exposición. Y ahora si tenéis alguna duda o pregunta, pues me decís. Pues muchas gracias a Alejandra, además por el tiempo que has utilizado para que podamos tener ahora un espacio para preguntas. Os comentaba que podéis formular las preguntas en el chat y si en el caso de que no nos dé tiempo a responderlas, pues en la devolución pues, nos encargaremos también de responderlas. Y bueno, voy a ir directamente a las preguntas que hay aquí. Vale. A ver, un momentín, aquí. ¿Cómo hacéis con las emisiones que no aparecen en ninguno de los primeros alcances? Con las emisiones causadas por la alimentación en la oficina, por ejemplo. Eso no lo medimos. Es que nosotros nos llevamos nuestra comida del trabajo, o sea, de casa. No tenemos comedor catering. Perfecto, porque otra pregunta es similar. Por ejemplo, pone el ejemplo de los eventos con catering, por ejemplo, si también los medís, o por ejemplo el tema de los productos de limpieza, si esto se puede incluir en el alcance 3. Sí que se puede incluir, en nuestro caso no lo medimos, pero sí que es que esto es o sea, la huella de carbono es algo vivo que tienes que ir mejorando continuamente. Entonces, este año lo que hemos comentado, vamos a medir los residuos estimando, porque no podemos medirlos como tal, y sí que hemos medir el transporte y pues a lo mejor podemos medir también, esto es con el equipo, nos reunimos con el equipo y a veces son emisiones que no son significativas. Entonces, a lo mejor hacer el esfuerzo de conseguir todos esos datos de producto de limpieza y tal es más que lo que realmente luego te va a aportar a la huella. Eso también hay que valorarlo. Perfecto. También os recuerdo que yo creo que la mayoría lo sabéis. Ecodesk tiene una herramienta, Cero CO2, para poder hacer la medición de huella de carbono, que además es la herramienta que se explicó Mm, en talleres anteriores. Sí, se llama Scope CO2. Scope. Scope CO2, es Sí. verdad. Es la iniciativa, confiando la iniciativa con la herramienta, efectivamente, Scope CO2. Pero bueno, os lo recordaremos en la devolución que hagamos del taller. Y tenemos la pregunta de Alfonso Zurrunzaga, que es ¿cómo habéis realizado la encuesta sobre desplazamientos itinere a los empleados? En su caso, habla de que quieren hacerla para más de 300 Mm. empleados. Eso es. Buenos días, soy Alfonso Unzurunzaga. Muchas Buenos gracias. días. Sí, ¿Qué tal? efectivamente, yo me estoy enfrentando a ese reto. Ya. Bueno, nosotros somos 40 empleados. Entonces lo que hacemos, utilizamos Microsoft Forms o Google Forms. Entonces ahí tú creas la encuesta y pones los emails a los que los quieres enviar. Entonces, si te contestan, aquí contestan todos, obviamente, porque además estamos todos en el mismo sitio y decimos, ¿has contestado la encuesta? Entonces contestan. Y ya te viene, de forma anónima, ya te vienen las respuestas y pues lo descargamos. Se puede descargar un Excel y ya puedes trabajar Sí. con los datos. Sí, yo estaba pensando también en utilizar la misma y el reto es hacer el seguimiento, que los 300 empleados que estamos en 6 países pues hagan los deberes y contesten en tiempo y forma. Y ya aprovecho para preguntar a Alejandra, bueno, muchas gracias por la presentación, Nada, me ha encantado, me ha dado muchísima luz, ¿no? Porque nosotros estamos en la fase de empezar a medir la huella de carbono y algunas otras iniciativas dentro de lo que es el mundo de ESG. Yo he utilizado la herramienta Scope CO2, ¿vale? sí, ¿Es vuestra o sí, es es, gratuita? Ah, pues está genial, ¿eh? Enhorabuena. es Sí, sí. nuestra.
Además, ahora tenemos un proyecto de mejora, tanto de diseño, porque claro, lo hemos hecho nosotros tenemos un programador. Entonces, ahora es que como vemos que, pues, que la gente la usa y que tira para adelante, además es que es gratuita, tenemos colaboradores que nos aportan, que donan dinero y con eso intentamos pues mejorarla. Pero ahora vamos a intentar hacer una inversión mayor para mejorarla y que salga un informe más chulo, porque el que sale ahora es un poco. Pues está muy bien. Yo la utilicé para hacer una medida un poco estimada de lo que Ujú, podría ser la huella de carbono de nuestra oficina en Madrid, donde podemos ser unos 250, pero ya me dio bastante luz. Y ujú. ya una pregunta que he puesto en el chat, ya que estoy hablando, la hago directamente, Alejandra, Sí. es ¿cómo medís la huella de carbono de los días de teletrabajo? Vale, ahora no recuerdo si la herramienta creo que el teletrabajo no la contempla, pero lo que hacemos, es que no hay factores de emisión como tal oficiales. Entonces lo que hemos hecho es saber cuánto consume un hogar español, que eso sí que está en el IDAE, lo puedes tener, sí, en el IDAE, y cuánto consume, o sea, un hogar español en cuanto a electricidad, gas y agua. Entonces son estimaciones también. Pues sabemos o sea, y también preguntamos los días de Mm, media, porque yo a veces, yo trabajo 2 días a la semana en casa, pero hay veces que no trabajo ninguno, pero le pongo pues 2 días a la semana, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es calcular las horas que hace el empleado en su casa, en total, en global, y lo multiplicamos por el consumo medio de hogar en una hora. Pues es más trabajoso, sí, es de trabajar más en el Excel como tal, y así son factores propios que hemos tenido que ir por ahí indagando. Y luego ya lo multiplicamos pues por el mix eléctrico español, porque claro, no sabemos qué comercializadora tiene cada uno en su mm. casa, y por el consumo de gas natural perdón, el factor de emisión del gas natural o el factor de emisión del agua. Vale. Muchas gracias, Alfonso. Voy a continuar tenemos más preguntas en el chat. Si no hemos profundizado mucho en el tema de la compensación de huella de Ujú. carbono, que también esto es un mundo, pero bueno, aquí nos preguntan si puedes comentar algún proyecto para compensación de forma breve. Sí. Hay proyectos en la oficina española también que son en España y solamente son de reforestación. Entonces nosotros, como también tenemos una parte en el área que trabajamos con proyectos de compensación en vías de desarrollo, en países de vías de desarrollo, no son nuestros, nosotros no desarrollamos proyectos. Ay, perdón, que está el gato corriendo. Lo que hacemos es dar a conocer proyectos de otras ONGs que se encuentran en nuestros países. Lo ponemos en nuestra web, que es una plataforma que en la web de Cero CO2 podéis entrar en compensación y podéis ver los proyectos que hay. Y lo que hacemos es eso, dar a conocer estos proyectos de compensación de estas ONGs. Ponemos el precio del crédito de carbono, que es mucho más barato que en España, porque el clima es totalmente distinto. Y hay otro tipos de proyectos. Hay reforestación, hay deforestación, evitar que se deforeste la selva, por ejemplo. También de aportar a familias, sobre todo en África, que ahora están cocinando con leña totalmente, o sea, con leña, y eso emite las emisiones tremendas a la atmósfera, pues les aportan cocinas que funcionan con combustible fósil, pero ya no es la leña. Entonces hay distintos tipos de proyectos. Así que echar un ojo en la web de Cero CO2 podéis ver los proyectos que tenemos ahora. Perfecto. Otra pregunta es, bueno, aquí tenemos pues fundaciones grandes, medianas, pequeñas y claro, la forma de abordarlos es bastante diferente. Por ejemplo, bueno, Christopher aquí pregunta sobre cuánto tiempo se dedicáis al cálculo anual de días, horas. Ujú. Bueno, nosotros tenemos ya una herramienta Excel hecha, que llevamos desde 2003 calculándolo. Entonces, simplemente nosotros le pedimos a nuestra personal de administración, que es la que lleva el control de todas las facturas y todo, de las facturas, y tenemos que picar los datos de la factura en nuestra herramienta y ya nos calcula sola la herramienta las emisiones, pero porque lo tenemos ya diseñado así, porque llevamos ya muchos años haciéndolo. Es como si utilizáis Scope, porque Scope hace lo mismo. Vosotros tenéis que picar las facturas de gas, electricidad, o sea, todo lo que os he ido contando en la presentación, y ya pues calculas las emisiones con el factor de emisión adecuado. Perfecto. Intentamos utilizar siempre los españoles, pero a veces que no hay y tenemos que ir a utilizar otros factores de otras bases de datos igual de oficiales. Sí, una pregunta que ya ha salido también anteriormente en otros talleres es si la herramienta calcula la huella, la herramienta de Scope CO2,
si calcula la huella en un evento concreto. Sí, tenemos también cálculo de eventos en la calculadora de Scope CO2. Ujú. Y también cómo hacéis el seguimiento de los proyectos de compensación para saber la compensación real que se ha logrado. ¿Cuántos años tardaría en compensar? Pues que eso depende del proyecto y cada proyecto es que es una ONG distinta. Entonces sí que vamos pidiéndoles información cada año para ver cuántas emisiones reales se han evitado, ¿no? O se han absorbido. Es que depende mucho de cada proyecto. O sea, no es una pregunta a la que os puedo contestar. Perfecto. Pues bueno, con esta sesión... Perdona que Sí. añado una cosita en esto. Nosotros tenemos una plataforma que es donde que tú te entras, te registras, haces la compensación y esa plataforma lleva una trazabilidad. O sea, que está todo trazado, que no se venden mis créditos de carbono a dos empresas distintas un mismo crédito. O sea, que está todo trazado. Y la plataforma te va restando pues todo el stock que vas teniendo. Estupendo. Pues intentamos ser bastante puntuales, tanto en el comienzo como en el final de estas sesiones, a las que dedicamos 45 minutos. Pero bueno, si lo primero, vamos a compartir la presentación, vamos a compartir la grabación con todos los participantes y las participantes. Podéis enviar preguntas o dudas que tengáis posteriormente al correo porelclima@fundaciones.org. Y luego quería también recordaros bueno, aquellas fundaciones, por supuesto, que no habéis firmado el Pacto de Fundaciones por el Clima, animaros. Tenemos ahora una nueva web que os invitamos a visitar y donde ahí tenéis la información concreta en qué consiste el pacto y cómo queremos que vaya evolucionando. Os pongo aquí el enlace, fundacionesporelclima.org. Y nada, os anuncio que la próxima sesión, el próximo despertador climático que vamos a organizar será el próximo 13 de diciembre, en el mismo horario. Vais a recibir la información de 9 a 9:45. Y en este caso, pues vamos a ver el ejemplo de una fundación que está realizando análisis de riesgos climáticos, tanto de forma interna como en sus acciones finalistas. Es el caso de la Fundación 11. Nos parece bastante interesante cómo están realizando este tipo de acción. Y nada, y también os recuerdo, sé que muchas fundaciones habéis participado en la encuesta que hemos lanzado y que va a dar lugar al primer informe anual de Fundaciones por el Clima que presentaremos posiblemente hacia principios de enero. Os quiero agradecer a quienes habéis participado, por supuesto, en esta encuesta, y el informe, pues lo que va a servir también es para saber cómo este compromiso de las fundaciones firmantes pues va evolucionando. Así que muchas gracias a todos y todas y nada, nos vemos en la siguiente convocatoria. Muchas gracias. Hasta luego.